Bien amigos, soy yo de nuevo acá en una nueva entrega, un nuevo video de este cursito de electrocardiografía. Para hoy el tercer video y el tema correspondiente, potencial de acción, el cual pues se va a referir en membrana en reposo y membrana activa de la célula específicamente cardíaca. Para comprender este tema, quise traer a acotación esta lámina que nos va a ayudar a comprender el proceso por el cual las células cardíacas o cardiomiocitos se excitan a través de un potencial de acción generado por un estímulo propiamente dicho. El potencial de acción, como su nombre lo dice, pues es un potencial que puede ser momentáneo o puede ser sostenido en el tiempo, pero generalmente en estas células va a ser momentáneo. Este potencial de acción va a ocurrir en la membrana celular, específicamente en la membrana celular, ya que a ese nivel se encuentran unos canales específicos para el pasaje de iones en dependencia del estado de la célula. Para que esta difusión de iones se lleve a cabo, es necesario que la célula tenga una señalización específica, secuencial, de diversas corrientes de iones generadas a favor de un gradiente electroquímico. Pues vamos a ver más adelante que todo esto se trata de intercambio o traspaso de iones de fuera o extracelular hacia adentro o intracelular. Al despolarizarse el interior celular pasa de estar de un estado negativo total. Vamos a dibujar acá una célula en estado medio, bien, en el cual también va a tener, lógicamente, canales de paso de iones y a través de ellos van a ir intercambiándose iones positivos y van a ir exteriorizándose iones negativos. Si logramos ver acá en la especificación de la imagen, todo el exterior o la parte extracelular es positiva y toda la parte intracelular es negativa o aniónica. En esta imagen intermedia vamos a dibujar la mitad de ella positiva en su parte exterior, por supuesto, y la mitad de ella negativa en su parte exterior. Por consiguiente, la parte interna quedaría una porción en la mitad negativa y ya una porción en su mitad siendo positiva, al contrario de esta que estaba toda negativa. Posteriormente pasamos a la imagen final, en la cual la célula ya se encuentra totalmente despolarizada, ya que cambió totalmente su carga iónica interna y igualmente cambió su carga iónica externa comparada con la del inicio, la cual estaba repolarizada, o mejor dicho, en un inicio polarizada. Vemos y entendemos lo mencionado anteriormente, lo que es el potencial de acción en reposo o lo que es el potencial de membrana en reposo, la cual pues los iones están quietos por un tiempo, sigue siendo en la parte interna negativa y en la parte externa positiva. Ya cuando pasa a la porción media, comienza a despolarizarse esa célula cardíaca y al final, ya despolarizada, ha cumplido su función para luego continuar con el círculo cerrado que lo llevaría a una repolarización y volveríamos al inicio de polaridad de esta misma célula. Para poder seguir con el tema es necesario entender esta imagen, la cual fue representada alguna vez por algunos científicos químicos o bioquímicos que llevaron a cabo en una gráfica de, podríamos decir, eje de las X y las Y, una imagen que representa el potencial de acción de esta célula representada anteriormente, el cual nos explica que hay una fase de reposo, que es la línea punteada, y una fase de acción, que es todo esto que vemos en verde, ¿bien? Y esto representado en morado, una fase que nos va a marcar la pauta de una cierta polaridad. Comencemos entonces. En esta fase, la célula cardíaca, hay que hacer acotación que esto es una célula cardíaca ventricular. Es decir, fue extraído el potencial de acción
de una célula cardíaca de la porción de los ventrículos. Ya más adelante vamos a ver por qué. Para comenzar, debemos saber que esto no va a ser 0, esto va a ser menos 70 o menos 85 milivoltios, que va a ser la línea de base. A esta fase no le vamos a colocar nombre todavía, vamos a comenzar con la fase ascendente, que no va a ser la fase 1, ojo, va a ser la fase 0. Esta fase se caracteriza por una despolarización rápida, ¿ok? En la cual pues vamos a ver la entrada de unos componentes. Más adelante en la siguiente lámina vamos a comprender cuáles son. Posteriormente, en la fase 1, que es esta fase cuando ya está el pico, hemos superado esta línea morada. ¿Qué va a ser esta línea morada? Va a ser 0 milivoltios. ¿Ok? Vamos ascendiendo, vamos positivizando esta célula que va de menos 70 o menos 85 hacia 0 y más arriba hacia unos más 20 o más 30 milivoltios. ¿Ok? En la fase 1, pues esto ya va a ser distinto, va a comenzar algo que se llama repolarización celular. Aquí vamos a ver también la interacción de ciertos canales, perfecto, los cuales van a ser explicados en la lámina siguiente. Luego vamos a ver una fase que se parece mucho a esta línea de base, pero no va a ser igual porque no va a tener la misma cantidad de voltios, y a esta fase le vamos a llamar fase 2 o fase de meseta. Esta fase va a ser continuada por un inicio o un descenso, o un inicio de descenso muy rápido, que va a ser la fase 3, que comienza acá y va a terminar a este nivel. Esta fase 3, pues también llamada repolarización acelerada, va a estar también compuesta por unos canales principales, que más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, teniendo en cuenta que existen este tipo de fases, vamos a mencionar una fase final, que sería la fase 4, en la cual pues la célula ya está repolarizada totalmente, y se va a continuar con esto que vemos acá, ya que la célula recupera su voltaje original, hasta que un nuevo impulso o un nuevo estímulo llega a esta membrana, la cual está lista para despolarizarse nuevamente. En esta lámina está representada la comparación de lo que es el potencial de acción de membrana y en la parte inferior el trazo electrocardiográfico, para lograr entender mucho mejor qué sucede en cada uno de ellos. Comenzamos a describir cada una de las fases. Mencionábamos que existe la fase 0, en la cual importantemente hay unos canales abiertos, que son los canales de entrada rápida, muy rápida, de sodio, o una entrada masiva de sodio, los cuales van a depender del voltaje inicial de la célula. Bien, esto se va a mantener así. Vamos a dibujar aquí sodio. Esto se va a mantener así abierto durante unos 2 o 3 milisegundos, para luego cerrarse. Este canal se cierra al ya encontrarnos en esta fase pico y al haber culminado la fase 0. Perfecto. Posterior a ello, tenemos una fase que se llama fase 1, que ya la mencionamos anteriormente. La fase 1 comienza en este pico y va a tener un descenso muy rápido gracias a lo que es la repolarización activada de corriente rápida, bien, de activación o desactivación de canales. ¿De cuáles canales estamos hablando aquí? Estamos hablando principalmente canales de salida de potasio. Estos canales, como son de activación y desactivación rápida, rápidamente, valga la redundancia, salen los iones potasio hasta llegar a la fase de meseta, que sería nuestra fase número 2. Fase de meseta.
¿Qué ocurre importantemente en esta fase de mesetas? En esta fase de meseta, o fase 2, hay un equilibrio entre dos corrientes, que es, la primera, una entrada rápida a través de canales que no se habían inactivado en esta porción y que siguen estando en esta porción o en esta fase número 2, los cuales pues van a comenzar a entrar. Bien, estos canales que no estaban cerrados van a entrar a través de ellos pequeñas cantidades de sodio, bien, y se va a sumar a una entrada muy lenta igualmente de calcio desde la parte externa o extracelular hacia la parte interna o intracelular. Estos canales de calcio se van a sumar a los canales de sodio y entre ellos dos van a mantener el equilibrio en esta fase 2 y por eso es que va a existir una meseta, la cual pues nos va a identificar el mantenimiento de la fase de despolarización después de haberse contraído ambos ventrículos o la contracción biventricular. Posteriormente estos canales se inactivan, bien, a través de una señalización específica celular, el cual va a dar información a que se inicie lo que es nuestra fase número 3. ¿De qué trata esta fase número 3? De una repolarización muy brusca, muy rápida, que es lo contrario a lo que sucedió en la fase 0 de despolarización rápida o fase ascendente rápida. En esta repolarización acelerada se inactivan los canales de entrada de sodio y también de calcio y se activan nuevamente los canales de salida rápida de potasio. Aquí vamos a configurar unos canales de salida rápida de potasio hacia la parte extracelular, valga la redundancia. Y aquí terminaría nuestra fase número 3, para comenzar con la famosa fase número 4. Más adelante vamos a entender qué sucede en esta fase número 4, en la cual una vez ya repolarizada la célula, contamos nuevamente con un voltaje específico que sería menos 70 o menos 85 milivoltios. Recordemos que esta se continúa en este sitio. Bien, es importante, ya que estamos acá, mencionar que en la fase ascendente, a nivel más o menos de esta altura, hay un marcador muy especial, muy importante, el cual vamos a llamar umbral. El potencial umbral es aquel que nos menciona la ley del todo nada, ley del todo o nada. ¿Qué quiere decir esta ley? Solo que el estímulo generado a nivel externo o a nivel intracelular o extracelular o a nivel automático debe ser suficiente para llegar, aunque sea a este potencial umbral, para que todo este mecanismo se lleve a cabo. Si este estímulo no es suficientemente fuerte para que ascienda hasta este nivel, se aborta lo que es el potencial de acción y la célula no se contrae o no se va a llevar a cabo este potencial de acción. En la parte inferior vemos un trazo electrocardiográfico, el cual no compromete la despolarización auricular o la onda P, ya que esta célula, como lo dijimos anteriormente, es una célula ventricular. Entonces comenzaría solamente en lo que es el complejo QRS y dicha despolarización gracias a todo el potencial. Vemos que la fase 0, la fase 1 corresponden a lo que es la despolarización ventricular o complejo QRS. Posteriormente, la fase meseta y de repolarización más la fase 4 compromete a toda esta porción, incluyendo la onda T, en la cual más adelante vamos a comprender gracias a una imagen lo que es un periodo refractario absoluto a lo que es un periodo refractario relativo,
Bien, el cual nos permite que entren o no más estímulos. Esto es un rayo, imaginemos que esto es un rayo, un estímulo, a dicha célula. Entonces vemos la correspondencia del trazo electrocardiográfico con el potencial de acción transmembrana. Para finalizar, es importante entender la comparación de lo que es el potencial de acción transmembrana en una célula auricular, más específicamente a nivel del nodo sinoauricular o nodo sinusal, versus una célula extraída de la porción ventricular, como por ejemplo de las fibras de Purkinje, ya que vemos una importante diferencia. ¿Cuáles son esas diferencias? Primero, que en la fase de reposo o en la fase 4, que serían estas dos, este potencial es recto totalmente. En cambio, en la porción auricular, lo que es el nodo sinusal o el nodo AB también, podríamos agregarlo, nodo AB. Esto no es así, esto es un poco más inclinado, más acelerada o más acentuada en lo que es la porción ascendente y dura menos que esta. Imaginemos que esta acá dura menos la fase de reposo por algo que se llama propiedad de automatismo. Automatismo es esa propiedad que nos permite a nivel de los cardiomiocitos que ellos se activen sin necesidad de tener un estímulo externo. Eso es lo que le da esa propiedad fantástica a nuestro miocardio de contraerse cada 60 veces cada minuto o 100 veces cada minuto, en dependencia de la frecuencia cardíaca de cada persona. En esta imagen vemos representado lo que es el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo, las cuales se refieren a marcado en rojo, periodo refractario absoluto, en el cual no debería entrar ningún estímulo durante la fase de repolarización, y en periodo verde o refractario relativo, aquella fase donde si hay un estímulo suficientemente bueno para llegar al potencial umbral, logra ingresar a la célula cardíaca.